Bien, buenas tardes, bienvenidos a Portales de Mileto. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la crisis energética del gas. Como nosotros conocemos, pues Camisea es el gran suministrador de gas en nuestro país. Hay dos tipos de contrato: el contrato para suministro del consumo interno a lo que es las ciudades y las empresas nacionales, y el contrato para la exportación de este gas a México. Según los especialistas, pues lo que significa el consumo interno, hemos llegado a tope, hemos llegado a un nivel en el cual pues ya no puede haber más empresas con el suministro del gas. ¿Por qué? Porque ya llegó a tope, como señalé. Sin embargo, lo que es exportación aún no se ha iniciado, y este volumen que se destinaría a exportación debería pasar a lo que significa el consumo interno. Si no, estaríamos en un problema sumamente grave. Justamente es lo que vamos a hablar con los especialistas. En primer lugar, estamos con el expresidente de Petperú, el ingeniero César Gutiérrez. Bienvenido, ingeniero Gutiérrez. Buenas tardes. Nuevamente aquí al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Usted ya ha señalado algunas versiones justamente de estas cifras. El Ministerio de Energía y Minas ha señalado en primera instancia pues que el suministro está garantizado, a pesar que Pluspetrol, que es el encargado, la empresa, el consorcio encargado de ver el suministro del gas en nuestro país, el encargado de explotar Camisea, pues ha señalado que en primera instancia que no iba a haber ningún cambio en lo que significa exportación y consumo interno. Y como nosotros necesitamos más de consumo interno, pues ha llegado a ser, digamos, una cifra o unas frases, digamos, que han desalentado a muchas personas. Por el momento han confundido muchos más, y esperemos pues aclarar un poco en este programa de Portales de Mileto qué es lo que sucede realmente con el gas de Camisea y las reservas, ingeniero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las cifras iniciales de Pluspetrol dicen una cosa y el ministerio dice otra? Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es producción diaria, o sea, cuántos millones de pies cúbicos por día de gas estoy dispuesto a suministrar al mercado o puedo suministrar al mercado, y otras son las reservas. Es decir, en base a un régimen de producción diaria, ¿cuántos años dura? Primero vamos con el tema de producción diaria. Con la producción diaria, si atendiésemos el mercado interno actual, su pequeño crecimiento vegetativo para el próximo año, más la exportación, ya no hay espacio para ningún suministro adicional. Eso es una realidad objetiva. ¿Quiénes se quedan en el camino? Por lo menos 3 termoeléctricas. Esas termoeléctricas se llaman la del Grupo Fénix, que necesita como 80 millones de pies cúbicos por día. La otra termoeléctrica es la de Termochilca, que necesita como 90 millones de pies cúbicos por día. Y la otra termoeléctrica es Shoguesa, que es la termoeléctrica de la empresa Shogun. Entre esos tres son cerca de 200 millones de pies cúbicos por día que no se pueden atender. Esa es producción diaria insuficiente para atender esos 3 requerimientos, y eso no es una suposición, es un hecho objetivo. Las 3 empresas han recibido una negativa del vendedor del gas de atenderlos. ¿Cuándo? En el 2011. Entonces, digamos, el hecho objetivo es que no hay suficiente volumen de producción diaria para atender 3 pedidos que hubieran significado paliar esta crisis energética de producción de energía eléctrica que tenemos. Ese es un tema. Y en eso nadie ha dicho lo contrario, ni nadie puede decir lo contrario. El día que digan que es mentira eso, perfecto. Suministre usted Termochilca, suministre usted al Grupo Fénix, suministre usted a Shoguesa. Algo más, Duke Energy, que había anunciado una termoeléctrica, ha anunciado que se retira porque no tiene suministro de gas. O sea, ya van 4. Entonces, ese es un hecho objetivo, demostrado, y que es inobjetable. Otra cosa son las reservas, es decir, cuánto me dura el recurso que tengo. Y cuando hablamos cuánto dura el recurso que tengo, aquí pues ha habido mucha confusión. El valor que mostraba el Ministerio en su página web como reservas, hasta el cierre del 2008, eran 11 trillones de pies cúbicos. Esos 11 trillones involucraba a Paguareni y a Camisea. Este año, por primera vez, en el mes de junio, se ha puesto casi en dominio público la certificación de un ente independiente que certificó lo que el productor de campo solicitó que le certificaran, cuántas reservas tiene. Y el certificador dijo, como esto es un cálculo de probabilidades, yo tengo 3 escenarios de determinadas reservas, uno pesimista, uno medio y uno optimista. Cuando vemos el escenario pesimista, las reservas ascienden a 10 y fracción. Si yo comparo 10 y fracción con lo que está en la web, que eran 11, disminuyeron. Claro. Si yo pongo el escenario optimista, que es el otro extremo, ya no son 10 y fracción, son 14.
Entonces 14 versus 11 que tenían, pues entonces mejoraron. Pero lo que ocurre es, depende de qué quiera decir yo. Si quiero tomarme el escenario pesimista y son 10, digo bajaron. Si quiero ser optimista, digo 14 y subieron. ¿Cuál era la realidad? Que cuando el ministerio decía 11 el año pasado, ese era el escenario optimista de 3 versiones que se habían presentado en el 2007. Entonces, claro, si yo comparo la optimista del 2008, dada el 2007, con la pesimista del 2009, han bajado. Si yo comparo optimista con optimista, han subido. ¿Cuál es la que se deben utilizar? La pregunta pertinente, la pesimista. Porque digamos es la posición más conservadora que nos permite ver cuánto durarían las reservas en el largo plazo. Entonces, tenemos a riesgo. Así es. ¿Y cuánto es la versión oficial ahí? Son 8 trillones en camisea y 2 trillones y fracción en Pagorén, con lo cual da 10. Esa es la versión que de aquí en adelante deberíamos manejar. El 14 es una versión optimista. Y no hay nada más que sumar, todo el resto es especulación. Entonces no podemos estar hablando, y eso son las reservas probadas, entendida como el hidrocarburo que está en el subsuelo, que puede extraerse técnicamente a la superficie, que tiene la economía suficiente para ser rentable y que tiene clientes identificados. Esa es la definición técnica de reservas. Eso es 10. El resto es suposición, así que no digan nada más allá de eso. Eso quiere decir entonces que, digamos, está probado que existen esas reservas. Hasta ahí está bien todas las 10, claro. Lo 10. Que pasa es que si yo quiero ser muy optimista, digo a 14. Y eso es ya pues un arranque de entusiasmo. Si yo fuera un banco y pidiese, a ver, voy a pedir un préstamo en base a reservas probadas para un negocio, seguramente no solamente toma el 10, sino el 10 lo castiga con un declasificador que lo convierte en menos de 10. Esa es la realidad. Lo que hemos trabajado con bancos, así lo vemos. Entonces, por lo menos son 10. Y que si el año pasado exhibieron 11, ese es su problema el ministerio. Pero hoy día son 10 y no hay nada más que discutir. Y que la producción diaria no alcanza para la demanda que están solicitando hasta 4 termoeléctricas. Ahora, sin embargo, algunas versiones que el señaló Pluspetrol todavía señalaba que ellos tienen 14, la cifra optimista, no la cifra mayor que está manejándose respecto a esto, y que pues hay una diferencia, lo que es para consumo interno y consumo de exportación. Lo que es consumo de exportación, usted nos ha explicado que virtualmente ha llegado a tope, que ese próximo año hay otras empresas que quieren hacer como estas 3 termoeléctricas, pues evidentemente no van a poder. Y el contrato para ampliación vence el 2011, ese es el gran detalle. Así es. ¿Cómo se está viendo esta posibilidad? Si nosotros no dejamos de exportar, no podemos, por lo menos durante estos algunos años más, no podemos atender el mercado interno. ¿Qué pasaría si finalmente no se llega a cambiar este tipo de contratos? Si es que los lotes que está señalando Pluspetrol hacia la exportación no van a consumo interno, ¿qué nos pasaría? Aparte de parar el crecimiento, ¿no? O sea, lo que nos pasaría es que venderíamos energético para que lo quemen en México para producir electricidad. Y mientras nosotros no tendríamos en el mercado interno el derecho de quemar la electricidad y quemaríamos diésel. Eso ya es una agresión al país, pues. O sea, ¿cómo vamos a permitir que utilicemos el energético barato para que otro país lo queme para su uso de electricidad? Que ya de por sí es casi una aberración, porque casi el 65% del energético de una planta eléctrica se pierde, pero ya, que lo van a perder en México. Y acá vamos a tener la obligación de quemar diésel importado. Eso simplemente no resiste el menor análisis. Entonces, a mí me sorprende la negativa de la empresa. La empresa ha dicho explícitamente que no estaba negociando. Hoy día han tenido una conferencia de prensa conjunta con el Ministerio de Energía y dicen que sí están negociando. En menos de una semana han cambiado la versión. Ojalá que sea verdad que están negociando. Pero la negociación tiene que culminar rápido. Ese es el tema. Claro, justamente hoy día en la mañana el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, como dice el ingeniero Gutiérrez, pues ha señalado pues que están haciendo negociaciones con el consorcio Camisea para poder modificar los contratos de los lotes 88-56 que iban destinados a exportación para que puedan ser destinados justamente al mercado interno.